artificial, que veremos todos los campos que hay y luego pasaremos a hacer una introducción a Machine Learning que la haré yo y más tarde se conectará a Elvin, no sé si está conectado ya, que nos dará una introducción a Deep Learning. Bueno, primero de todo me presento para que sepáis por qué estoy hablando de esto, dónde he aprendido y todo eso. Yo estudié Ingeniería Industrial en la UPC y luego más adelante empecé a estudiar y estuve en el equipo organizador de Saturdays AI en Barcelona. Y ahora desde hace unos meses he empezado con mi propio blog, mi propia página de inteligencia artificial que se llama Todo IA. Y bueno, pues os hago un poco de publicidad para que os metáis y leáis alguno de mis artículos. Bueno, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues, de hecho, si le preguntamos a 50 personas tendremos 50 explicaciones distintas. Que es un robot pensando, un robot que sabe hacer cosas sin que le digamos lo que tiene que hacer. Eso yo creo que todavía nos queda muy lejos, que ahora mismo estamos en un estado muy... como que la ciencia está en pañales todavía. Podemos hacer cosillas, que es lo que veremos, cuál es el estado del arte actual. Y bueno, como os he dicho, hay varios campos de la inteligencia artificial que veremos. Ahora os comento unos cuantos. Machine Learning y Deep Learning, como haremos una charla completa, no los voy a comentar ahora de momento. Veremos Reinforcement Learning, algoritmos genéticos y una cosa muy peculiar que ha salido ahora mismo una competición en Kaggle que se llama Abstraction and Reasoning Challenge. También pongo unos puntos suspensivos porque, como ya veremos en esta última diapositiva de Kaggle, hay infinitas maneras de crear inteligencias artificiales que la mayoría todavía no las hemos descubierto. Primero, Reinforcement Learning. Últimamente está muy de moda porque han conseguido el tema de ganar en el Go con el AlphaGo. Luego también con la misma tecnología han conseguido ganar en StarCraft un montón. Bueno, se ha armado mucho jaleo mediático. Básicamente, Reinforcement Learning lo que hace a grandes rasgos es si tú estás haciéndolo bien, tienes una recompensa positiva. Por ejemplo, en esta foto, si el coche va recto por el circuito por donde tiene que ir, tiene una recompensa de +1. Si el coche girase a la izquierda o a la derecha y se saliese de la pista, pues su recompensa sería -1, por ejemplo. Y básicamente se entrena el algoritmo para que consiga la recompensa máxima y haga la tarea lo mejor posible. Luego pasemos a los algoritmos genéticos. No sé si se os ve bien este vídeo. Antonio me ha comentado antes que se veía bien, pero... Sí, Se ve perfecto, tío. ¿Sí? Vale. Sí. Pues un algoritmo genético, básicamente generamos unos cuantos como agentes, llamémoslos. Pongamos 10, que serían en este caso los coches. Tienes 10 coches diferentes corriendo por el circuito y ves cómo funciona cada uno. Entonces, pues te quedas con los mejores y los peores te los cargas. Y con estos mejores los modificas un poquito y generas una nueva generación. Y es un proceso iterativo, vas repitiendo. Cada vez quitas unos cuantos, o sea, quitas los peores y de los mejores pues los modificas un poquito y generas una nueva población. Esto está basado en la teoría evolutiva, de que cada generación van los organismos evolucionando y mejorándose para las condiciones en donde viven. Y bueno, veamos el Kaggle este que os comentaba, que es una cosa bastante peculiar. Es
un problema que ha lanzado François Choyet, que es el creador de la librería Keras, que, bueno, es según sus palabras, es algo que no hay técnicas ahora mismo que puedan resolver este problema. Es decir, que no, dice textualmente, no busques un tutorial sobre cómo hacer esto, porque no lo hay. Lo que quiere es que busquemos una nueva manera de hacer inteligencia artificial. Y de momento se ve que es un problema muy complicado porque si miramos la clasificación de este Kaggle, hay Albert, unos, creo que eran la última vez que lo miré, unos 500 participantes. Y... Albert, ¿Sí? un momento, porfa. Antonio, ¿puedes mutear ahora? No, ya está. Es que Sí, ya el la micro acabo de de Adela mutear. estaba... Vale, merci. Sí. No, es que estaba metiendo ruido Adela, Albert, y no se te oía bien, por eso. Ya está, perdona. Vale, bueno, sigo. Como decía, había unos 500 envíos y todos estos tenían la puntuación del envío de prueba, excepto creo que era menos de 20, que habían conseguido mejorar un poquito el resultado. Y bueno, y veamos cómo avanza esto. No sé cuánto le queda a la competición, creo que será 1 o 2 meses y a ver si sale alguna cosa interesante una vez se publiquen los resultados. Y bueno, esto es todo por la introducción de inteligencia artificial. Ahora veamos el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Pues una definición que me ha gustado, que he encontrado por ahí, dice que es el campo de estudio que le da a los ordenadores la capacidad de aprender sin ser explícitamente programados. Esto significa que antes el paradigma de programación era tú le tienes que decir al ordenador lo que quieres hacer y cómo lo tiene que hacer paso a paso. Es decir, paso 1, haz esto, paso 2, haz lo otro, paso 3, sigue así. Ahora, con el Machine Learning, el paradigma es, tú le das unos datos al ordenador, con estos datos entrenas un algoritmo y este algoritmo es el que decide qué es lo que ha de hacer con los datos. O sea, tú no le estás definiendo los pasos, sino que los pasos son definidos por el ordenador. Y veamos cómo funciona el proceso de entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning. Primero de todo, necesitamos los datos, que sean unos datos adecuados al problema que queremos resolver. Estos datos los tenemos que procesar para que tengan la forma que queremos, que la forma que le tenemos que pasar al algoritmo, que estén limpios los datos, que no haya cosas raras por ahí. Luego tenemos que definir una estrategia de validación que nos dirá qué tipo de error queremos minimizar, qué es la métrica que utilizaremos para decir este algoritmo es mejor que este otro. También definiremos qué datos utilizaremos para entrenar el algoritmo y qué datos utilizaremos para validar que el algoritmo está funcionando bien y que nos da los datos, que nos da el resultado que queremos. Entonces entraremos a la fase de entrenamiento del algoritmo, que simplemente será llamar a una función que estará programado el algoritmo y la función entrenará al algoritmo, buscará los parámetros óptimos y una vez entrenado el algoritmo le daremos datos nuevos que no haya visto nunca y obtendremos unas predicciones y con estas predicciones pues ya podremos ver si lo ha hecho bien, si se ha acercado a lo que realmente queríamos o no. Entonces veamos, por ejemplo, el preprocesado, qué ejemplos de cosas podríamos hacer para que los datos tengan el formato adecuado. Podríamos empezar rellenando valores que faltan, valores NaN, que significa nota number.
que son valores nulos, valores que por lo que sea no estaban introducidos dentro del dataset. Podemos eliminar datos duplicados, podemos escalar valores numéricos, podemos convertir textos a números y así podemos seguir una infinidad de cosas que podríamos hacer y según los datos que tengamos y el problema que tengamos serán unos pasos u otros. Veo por ahí una pregunta, puede ser. A ver. Rellenar faltantes. ¿Qué estrategia ves mejor? Pues es que esto depende del problema. Tendrías que ver cada set de datos que tienes, qué es lo mejor para él. Y para un mismo set de datos, quizá para una columna, para un tipo de datos prefieres rellenarlo de una manera, para otro tipo de datos prefieres rellenarlo de otra. Vale, seguimos con la estrategia de validación. Lo primero que haremos será definir la métrica que utilizaremos para validar los resultados. Algunos ejemplos que tenemos de métricas las dividiremos por si son para regresión o si son para clasificación. En un problema de regresión podemos utilizar RMSE, que es Root Mean Squared Error, que bueno, significa coger los errores, elevarlos al cuadrado y de ahí sacar la media y a esto le hacemos la raíz. Bueno, es una fórmula que podéis buscar por internet y que la tenéis implementada en las librerías, las típicas librerías de Machine Learning. Tenemos otros ejemplos que serían MAE, RMSLE y para clasificación tendríamos el más básico que sería la precisión. Acierta en un 90% de los casos, por ejemplo. Luego tendríamos otro que es el AUC, Area Under the Curve, que se hace una gráfica es bastante complicado de explicar. Necesitamos los positivos verdaderos y los negativos. Bueno, ahora mismo no lo recuerdo exactamente cómo era, pero básicamente hacemos una gráfica, buscamos el área y tenemos que mirar de maximizarla. Y esta métrica funciona mejor cuando tenemos un caso que, por ejemplo, tenemos un 1% de casos positivos y un 99% negativos. Entonces, la precisión, si utilizamos la precisión, obtendremos siempre un 99% prediciendo que son positivos, pero realmente no estamos haciendo nada que no sepamos ya. Entonces, este AUC sí que realmente nos dice, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Y bueno, hay una infinidad de métricas distintas que podemos utilizar. Y ahora pasemos a la estrategia de validación. También hay un montón de estrategias distintas que podemos utilizar, pero os voy a comentar solo la más básica, que es dividir el dataset en distintos sets de datos distintos. Por ejemplo, podríamos coger, estos valores son inventados y para cada problema utilizaría unos valores totalmente distintos según los datos que tenga. Y bueno, por ejemplo, aquí hemos escogido un 60% para el set de entrenamiento, un 25% para la validación y un 15% para el testing. Cuando trabajemos desarrollando el algoritmo de Machine Learning, utilizaremos únicamente los dos primeros, el training y el de validación. Entonces lo guardaremos para más adelante. Entonces, entrenaremos el algoritmo con el training y con el set de validación evaluaremos realmente si está funcionando bien y cuando hagamos cambios en el algoritmo por ejemplo, si cambiamos de algoritmo uno por otro, para ver si esto ha funcionado mejor, pues utilizaremos el set de validación. Y una vez tengamos ya decidido cuál es el set cuál es el procedimiento que funciona bien, qué algoritmo nos funciona bien, qué
preprocesado de los datos hay que hacer, cuál es el óptimo. Una vez tengamos esto, entonces ya utilizamos el set de testing para ver si realmente todo lo hemos hecho bien o si hay algún fallo por ahí. Si en el testing obtenemos la misma puntuación que en la validación, una puntuación similar, significa que lo hemos hecho bien y que el resultado será correcto, es decir, que nuestro modelo está bien y podremos utilizarlo. En cambio, si los valores son muy dispares y en el test obtenemos mucho peor resultado que en la validación, significa que algo hemos hecho mal por ahí por medio y habría que analizar cada caso qué es lo que ha pasado ahí. Y bueno, ya pasaríamos a la fase de entrenamiento del algoritmo. Aquí tenéis algunos ejemplos de algoritmos, que también hay una infinidad distintos. Por ejemplo, tendríamos una regresión lineal, que es la imagen esta que se ve aquí, que bueno, buscamos la mejor línea que se ajuste a los datos. Podríamos tener también una regresión logística, KNN, que significa K Nearest Neighbors, una Support Vector Machine, o Decision Trees y Random Forest, que los veremos más adelante. Y bueno, el entrenamiento del algoritmo es una cosa bastante sencilla, simplemente será llamar a una función que está implementada en alguna librería y elegir unos parámetros, luego lo podemos tunear esos parámetros para que el resultado sea mejor o para que el algoritmo se entrene más rápido, porque nos podemos encontrar con un algoritmo que tarde horas o incluso días en entrenarse y quizá no es lo que queremos. Y luego ya pasamos a la fase de predicciones. Con unos datos que pueden ser los que ya teníamos o pueden ser datos nuevos, se los pasamos al modelo. El modelo lo podemos guardar en un archivo y luego importarlo y ejecutarlo cuando queramos. Y entonces el modelo nos dará unas predicciones. Y bueno, esperemos, si lo hemos hecho bien el modelo, estas predicciones serán correctas. Es decir, si tenemos un problema en el que queremos predecir si un paciente tiene cáncer o no lo tiene, pues querremos un modelo que acierte. Y bueno, veamos qué tipos de algoritmos tenemos. Podemos dividirlos en si son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o aprendizaje semisupervisado. Y luego también podemos dividirlos si son para clasificación o para regresión. Aunque veremos que hay varios algoritmos que se pueden usar para ambos problemas, para problemas de clasificación y de regresión. Entonces, el aprendizaje supervisado quiere decir que tenemos unos datos, tenemos tanto la X como la Y. Una columna, o sea, una serie de columnas que contienen toda la información que tenemos, y la Y, que es la columna que queremos predecir. Que tendremos la columna Y para los datos de entrenamiento, pero para los datos que más adelante querremos utilizar el algoritmo, pues no la tendremos. Y estos son los que queremos predecir, los datos de la Y. Luego tendremos aprendizaje no supervisado, que significa que solo tenemos la X, no tenemos una variable a predecir. Y estos problemas generalmente son de clustering, es decir, de dividir los datos en varias categorías distintas. Y veremos un ejemplo de un algoritmo de estos más adelante. Y finalmente tenemos los de el aprendizaje semisupervisado, que significa que tenemos la variable respuesta para algunas columnas de los datos y para otras no las tenemos. Para esto hay diversas técnicas que se pueden utilizar, pero son todas bastante avanzadas. Por ejemplo, una que podríamos utilizar bastante simple sería coger y mirar únicamente las columnas que tenemos la respuesta, entrenar el algoritmo con estas columnas, y para las columnas que no tenemos la respuesta, pues con el algoritmo entrenado predecir cuál sería esta respuesta. Y entonces un humano podría coger estos datos y decir, este dato está bien, este dato está mal, podría evaluarlos, podría cambiarlos y podría ser más rápido que hacerlo de otra manera.
Bueno, pues un problema de clasificación significa que la variable a predecir, la variable objetivo, es categórica. Puede ser, por ejemplo, un color, rojo, verde, azul, amarillo. Y nuestro algoritmo tendrá que predecir, dados unos datos, si la categoría objetivo es rojo, si es verde o si es amarillo. Un problema de regresión, la variable de objetivo será numérica. Por ejemplo, la altura en centímetros. Entonces el algoritmo lo que tendrá que hacer es decir si para una persona, teniendo unos datos, yo que sé, su peso, su edad y algo más, si su altura va a ser 150 centímetros, si va a ser 160 o cuánto va a ser. Y ahora veamos algunos algoritmos. He escogido los que me parecen más representativos, los que mejor funcionan y de los que podemos aprender más. Empecemos por la regresión lineal, que se utiliza para aprendizaje supervisado y para problemas de regresión. Está basada en una fórmula muy simple que es esta de aquí, y es igual a m por x más n. Aquí el color rojo de la m y la n nos indica que son parámetros que debemos de buscar, son los parámetros que estamos optimizando a partir de nuestros datos. Entonces yo podría dibujar aquí una recta que vaya, por ejemplo, así vertical como predicción, pues será una predicción bastante mala. Podría hacer otra que sea así horizontal en el eje de la X. También será una predicción bastante mala, quizá algo mejor que la vertical, pero si buscamos los parámetros m y n óptimos, pues obtendremos una línea similar a la roja. La regresión lineal no significa que solo podamos usar una variable contra otra. Aquí, por ejemplo, en la fórmula, la m, la x y la n pueden ser vectores. Es decir, podemos tener muchas x distintas para predecir una única y. Y además, otra cosa que podría darle mucho poder predictivo es una columna, por ejemplo, elevarla al cuadrado y añadir esto como datos de entrada. Entonces ya no es una regresión lineal propiamente, pero con los mismos algoritmos, la misma implementación que utilizamos para la regresión lineal, dándole estos datos, pues podría darnos un resultado mejor. Luego tenemos la regresión logística, que es también para aprendizaje supervisado, pero en este caso es para clasificación. Y más en concreto, clasificación binaria. Predecimos una Y que será o 1 o 0. Y aquí tenemos también la fórmula, que está aquí solo para una única variable, pero ya os digo, se podría generalizar para más variables, añadiéndole más beta 2 multiplicado por x2, etc. Y básicamente esto es la función logística, que lo que hacemos es mirar en qué punto está el 0,5. Si está por encima de 0,5, pues predeciremos un 1. Si está por debajo de 0,5, pues predeciremos 0. Y bueno, ahora veremos un algoritmo de aprendizaje no supervisado, que es K-means clustering. Esta imagen de aquí la he sacado del libro An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, que esta explicación de aquí en concreto me parece la mejor explicación de este algoritmo que se ha hecho nunca. Empezamos con unos datos que no tienen una etiqueta y lo que queremos es dividirlos en distintas categorías. Y lo único que tenemos que definir es el número de categorías que queremos. En este caso han elegido 3. Entonces, a partir de los datos, les asignamos una categoría aleatoriamente a cada punto de los datos, que es el paso 1, que vemos aquí. Cada punto tiene un color distinto y no siguen ningún orden. Entonces, calculamos los centroides, que son los puntos medios de cada categoría.
Y a partir de estos centroides, en el siguiente paso vemos que lo que hacemos es asignar la categoría a cada punto según el centroide que tiene más cerca. Es decir, si este punto está más cerca del centroide verde, pues le asignaremos la categoría verde. Y luego en el siguiente paso volvemos a calcular dónde está el centroide de cada categoría. Es un proceso iterativo y siempre estamos haciendo lo mismo. Calculamos el centroide y asignamos los puntos a cada categoría según a qué centroide están más cerca. Albert, ¿la asignación inicial es aleatoria? Sí, la asignación inicial es aleatoria. Y de hecho puede ser, según cómo haya sido esta asignación, podemos encontrarnos que nos da un resultado o que nos da otro resultado totalmente distinto. Entonces, una técnica que recomiendan es de entrenarlo varias veces y ver que los resultados sean similares, porque, por ejemplo, si lo entrenas 10 veces y te encuentras que 9 veces te da una cosa parecida o lo mismo, y una vez te da una cosa totalmente distinta, pues seguramente lo que has hecho las 9 veces será lo correcto. Y bueno, al final, después de iterar un montón de veces, pues llegamos a un resultado final, en el que cada punto está asignado a una categoría que debería ser la categoría correcta. Y ahora pasemos al Decision Tree, que es un modelo que por sí solo es muy, muy malo generalmente, pero lo bueno que tiene es que es súper fácil de entender. Es tan simple como que si miramos este gráfico y no os explico nada, seguramente entendéis lo que está haciendo. Se hace una pregunta, a partir de unos datos se pregunta, ¿el sexo es hombre? Y según si es sí o si es no, pues sigue unos pasos distintos del árbol. Luego tenemos otra división, que es si la edad es mayor que 9 años y medio, pues su decisión será decir que el paciente murió o sigue preguntándose más cosas. Y este algoritmo aunque ya os he dicho que su poder predictivo es muy poco y que generalmente no lo vamos a utilizar, nos sirve de base para un algoritmo muy potente que os explicaré ahora, que es el Random Forest. Y el Random Forest consiste en eso, en agrupar un montón de decision trees entrenados de forma distinta. Aquí, bueno, he escogido la misma imagen porque no quería comerme la cabeza, pero cada árbol sería distinto. Es decir, tendría unas bifurcaciones distintas, se harían unas preguntas distintas con unos valores distintos en cada árbol. Y entonces lo que haríamos sería promediar el resultado y nos dará un resultado mucho mejor que lo que obtendríamos con un solo árbol. Y bueno, este es un algoritmo que es de aprendizaje supervisado, que nos sirve tanto para problemas de regresión como para problemas de clasificación. Por ejemplo, en el árbol este que hemos visto antes, en vez de decirnos una categoría concreta, pues nos podría decir si acabamos en esta rama del árbol, el resultado será 95. Si acabamos en esta otra rama del árbol, el resultado será 70. Y así para distintos valores. Y bueno, hasta aquí la charla. Si queréis ampliar un poco más los conocimientos en esta materia que es el Machine Learning, pues mi recomendación son estos dos libros. Primero de todo, Hands-on Machine Learning, que esta es la Biblia del Machine Learning. También tiene una segunda parte que es de Deep Learning, pero no me gusta tanto como la primera parte de Machine Learning. Y luego un texto que es mucho más teórico es An Introduction to Statistical Learning, y en este libro entra mucho más a los algoritmos, a explicarnos qué es lo que hace cada algoritmo, cómo funciona, nos explica toda la matemática, mientras que Hands-on es un libro mucho más práctico, de que nos pasa directamente al código para que veamos la implementación y lo ejecutemos con nuestros datos.
Entonces, mi recomendación quizás sería, depende también del tipo de persona que seas, pero yo pienso que es mejor empezar por el práctico, ver un poco cómo funciona todo, ejecutarlo con hacer pruebas con datos, quizá meternos en alguna competición de Kaggle y probar cosas. Y luego ya, pues cuando ya veamos un poco cómo funciona todo, meternos en el segundo libro y entenderlo todo ya más en profundidad. Y también os dejo un enlace a un artículo de mi blog, que es la plantilla que utilizo para todos los proyectos de inteligencia artificial, que básicamente son todas las funciones que he ido utilizando en todos los proyectos que he hecho y está estructurado de la manera que me parece a mí la más lógica. Entonces, siempre que voy a empezar un nuevo proyecto, pues cojo este archivo que tengo en mi GitHub y voy copiando el código de ahí y adaptándolo al problema que me encuentro delante. Y bueno, hay mucho código que, por ejemplo, para un problema no me servirá, pero para otro problema, pues sí. Entonces voy haciendo criba del código que me es útil para lo que quiero hacer. Y hasta aquí la presentación. Ahora os dejo con Elvin, que os enseñará Deep Learning. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Bien, gracias, Albert. Si puedes compartir la presentación, te lo agradecería. Y luego la subiré al Sí. Slack. Sobre todo este último link de la plantilla, ¿eh? Muy interesante. Bueno, muchas gracias. También, bueno, deciros que lo estoy grabando, así que ya lo subiré a YouTube también para que lo podamos volver a ver. Bueno, si Albert quiere, claro, si no, no. Sí, sí. ¿Y salimos todos o sale Albert solo en esto? Sí, sales tú también, ¿eh? En el vídeo de ayer Yo salías tú también, Gastón, empiezo a cobrar por minuto de mi imagen. Es curioso porque en el vídeo de ayer se me ve a mí 5 minutos y luego desaparezco. Y solo se os ve a Antonio y a ti, Gastón, tío. ¿En serio? Sí, total, ¿eh? Bueno, pero está guay, se grabó perfecto. Sí, porque tenemos un convenio con Zoom para salir más en cámara, pero bueno. Lo que tiene es el pro, ¿no? Y nuestros auspiciantes, ¿viste? Ponen la plata. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Voy a dejar de grabar esta y pasamos con la siguiente.